Muy bien, by the bienvenidos way, de regreso. nice project. De hecho, ahora tenemos un mejor proyector. Amen. Thanks to Daniela as well, nuestra ella. Gracias Por su para ayuda nuestra hermana comprender. Daniela Y también a Humberto. y también a Humbertito. Yeah, thanks, we appreciate that. Muchas gracias, realmente apreciamos eso. Amen. All right, thank you. We're gonna go into let's sing a hymn. Y vamos a entonar un himno. Un momento, yo voy a dar uno, que tengo una. El rey que viene. Vamos a entonar el himno El Rey que viene. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Wilma, Amén. pase para la palabra. Señor y buen Dios, Padre, tú que nos ves desde allá arriba, Señor, queremos pedirte que usted, Padre Celestial, pueda permitir, Señor, que en este momento podamos todos prestar atención, Señor, sobre todo los niños, Padre. Te rogamos para que tu presencia sea en este lugar, la presencia del Espíritu Santo, y que pueda ayudarnos, Señor, a comprender lo que es difícil para la mente humana, Señor.
Yes. Por eso rogamos de manera especial para que usted pueda ser sobre el pastor, Señor, y pueda, Padre Celestial, derramar su poder para nosotros poder obedecer, Señor. Damos gracias, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. All right, we want to continue worshiping by way of studying the Word of God. Bueno, vamos a continuar adorando y estudiando la palabra de Dios. Amen. Amén. Now, as you know, Y como ustedes saben, that we don't believe in programs, believe in the Word. que nosotros no creemos en esos montón de programas, sino en la palabra. Amen. Because program never sanctifies the soul. Porque los programas no santifican el alma. It is the Word of God, Es la palabra de Dios la que santifica el alma, used by the Spirit. utilizada por el Espíritu. Amen. Amén. And so we're going to continue studying. Así que vamos a continuar estudiando. Welcome to each one of you again. Doña Fatima, welcome. Bienvenidos a los que se nos unen. Doña Fátima, bienvenida. All right, so let's now go to the study. We're still studying. There are two topics that we're still studying. Let me see. Give me what is the image of the beast? We want to continue that one. The next time around, we'll continue the time of the end. Vamos a continuar ahora el estudio. Ustedes saben que hemos estado estudiando dos temas a la vez, pero vamos a continuar con el estudio de la imagen de la bestia y luego continuaremos con el de el tiempo del fin At another study, another time. en otro momento. Yeah. All right, so let's now go to our question. Así que vamos ahora a nuestra pregunta. That's the question that we left out from the Y last en time. esa pregunta nos quedamos la anterior vez en el estudio. What does the image of the beast symbolize? Dice, ¿qué simboliza la imagen de la bestia? Change from me, sister. Go back to question 10. Regresemos a la pregunta número 10, por favor. All right, so this was the last point we covered in our last study. Este fue el último punto que cubrimos en el estudio previo. To complete the healing of the deadly wound of the beast, what will be set up in America and around the world? ¿Se acuerdan que dejamos la pregunta para concretar o para completar la curación de la herida mortal de la bestia? ¿Qué cosas se establecería en América y en todo el mundo? And we discovered that an image Y will be set up descubrimos que una imagen va a ser establecida, based on Revelation 13, basada en Apocalipsis 13, beginning at verse empezando en los versículos 12 and down. 12 en adelante. All right, so let's now, and we look at question 11 just by reading, but we didn't go into the answer. So we're going to continue from there. Así que solo dejamos mencionada la pregunta 11, la cual hicimos anterior, pero nunca cubrimos sus puntos. All right, so this is now the meat of the message. Así que ya estamos ahora en el asunto del mensaje. Amen. All right, so please change now. Go to question 11. Así que vamos a la pregunta 11, por favor. All right, so what does the image of the beast symbolize? Entonces, ahora, ¿qué simboliza la imagen de la bestia? I remember that when we started this study weeks ago, Acuérdense que, o el pastor se acuerda que cuando iniciamos este estudio semanas atrás, I told you that there is a great confusion surrounding what is the image of the beast. el pastor les mencionó que había una gran confusión alrededor diciendo cuál era la imagen de la bestia. And I told you that there are preachers Y yo les dije que hay muchos predicadores saying that the image of the beast is in existence right now. diciendo que la imagen de la bestia ya está formada. All right. And what we did was to study Y lo que hicimos esas semanas atrás fue estudiar who is the beast, quién fue la bestia, because we were told porque se nos fue dicho that the image is a replica of the que la beast. imagen es una réplica exacta de la bestia. So the image must look exactly like who? Entonces la imagen debe reflejar exactamente a quién, La bestia. a la bestia, Because it is an image of. porque acuérdense que dice que es la imagen de la bestia. It's not an image of itself. No es An una image of imagen the de beast. sí misma, sino es una imagen de la bestia. All right. So we discover Entonces also descubrimos también how, to some extent, the papacy
which is the beast, how it was formed. cómo se formó la bestia, lo cual es el papado. All right. So the image must be formed in similar fashion. Entonces la imagen debe formarse igual. And we discover Y that descubrimos the beast que la bestia was a union of church and what? era unión entre iglesia y qué? Estado. In order to be the beast. Para poder formar qué cosa? La bestia. Amen. Because that church, Porque esa iglesia, the Catholic Church, existed la iglesia católica, many years existía hace muchos before it años obtained political power, before it had a merger between Antes- state and church. de que obtenga poder político, antes de que se unificara estos poderes, iglesia y Estado. And it was when it united itself with the state that the Catholic Church became the beast power. Y fue cuando ya se unificó con estos poderes que ahí tomó el poder de la bestia, la iglesia Ahí católica. llega a ser la bestia. Ajá. Because remember, a beast in Porque Bible prophecy acuérdense que una bestia en la profecía is bíblica a what type of power? es qué tipo de poder? Political power. Político. And if the Catholic Church, Y si la iglesia católica for years it was a church, then it was not the durante beast. años era iglesia, ¿sí? No era la Porque bestia. no tenía la bestia, no era la bestia. But when they obtained that union, Pero a church cuando and state, ya that's when it obtuvo become esa a unión beast, the con el beast. poder político, ahí llega a ser la bestia. So right now, Entonces ahora the mismo Protestant churches las iglesias protestantes will at some point become the image to the beast. llegarán a ser en algún punto la imagen de la bestia. So watch it. The unification of the churches Acuérdense que la unificación de las iglesias is not the image. no es la imagen. Are you following me? Are you with me? ¿Están The conmigo? unification is necessary La unificación de iglesias es necesaria in order to obtain political power para que and to pueda merge. obtener poder político y así se pueda vincular, So right unificar. now, Entonces we are ahora mismo seeing estamos the viendo process este proceso, developing where the churches are becoming one in opinion, in doctrine, este and proceso, common points. este proceso se está desarrollando en el cual las iglesias están llegando a un punto de ser unificadas en una sola idea, en un solo propósito. Amen. So that's what we're seeing fulfilling right Entonces, eso es lo que estamos viendo cumplirse ahora now. And mismo. it is called ecumenism. Y esto se le llama ecumenismo. And as you know, that all the Como ustedes principal saben, churches todas las iglesias principales are uniting. se están unificando. And we are told by inspiration that Y se nos ha when dicho bajo la the inspiración principal churches que cuando las iglesias principales are united, se están unificando, then they will seek to unite church and state. luego buscarán unificarse con el Estado, iglesia e Estado. All right, so watch this now. So let's the Entonces, question, mira. what does the image of the beast symbolize? Entonces, So ¿qué we're gonna go there. representa, qué simboliza la imagen de la bestia? Let's look at some points. Vamos a ver. The image of the beast signifies, notice now, the image of the beast signifies a religious body, notice now, clothed with whatever power. Dice, la imagen de la bestia significa un cuerpo religioso. Miren, dice, revestido, ¿con qué tipo de poder? Ah, Ajá. if the beast is a union of church and Si state, la the image bes- of the union of church and state. Si la iglesia es la unión de iglesia y Estado, No, entonces es la bestia. la bestia tendría que ser ¿qué? La unión de iglesia y Estado. So let's repeat that. Déjenme repetirles. The beast was a union of church and La state. bestia fue la unión de iglesia y The Estado. image is a union of church and Entonces, state. la imagen es la unión de iglesia So y watch it. Estado. So the image of the beast signifies a religious body, singular, Entonces, la imagen de la bestia significa un cuerpo religioso. Está hablando de manera singular. so all the churches become Entonces, one. todas las iglesias llegan a ser una. Solo un cuerpo. Solo And that's un the cuerpo. purpose of ecumenism. Y ese es el propósito de un ecumenismo. By the way, years back, De hecho, años atrás, in the paper, The Times, en el periódico hace muchos años llamado El Tiempo, they said, watch this now. This is a, Así es. remember, this is a news media. este es un periódico muy conocido, Said hace muchos años decía that all the churches que are todas working to have one common doctrine las iglesias están trabajando para tener una sola doctrina and to be united into one body. That's what they y said. para ser unificadas como un solo cuerpo. Eso es lo que decía With este the periódico. Pope as the head. Con el Papa
de cabeza o de líder. Now watch this now. So the image of the beast signifies a religious body clothed with civil power to punish all those dissenting from the beast. Dice, la imagen de la bestia entonces significa un cuerpo religioso revestido de poder civil para castigar a todos aquellos que desientan de la bestia. Do you know what dissent means? ¿Saben qué significa esta palabra desientan? Talk to me, somebody. Alguien, hable. Come on. Thank you. Gracias, That's que the se word. opongan. So all who oppose Entonces, the todo purpose aquel que se opone al the beast propósito de la bestia, will be persecuted by the image dice, será perseguido por la imagen when they obtain that power. cuando ya obtenga ese poder. Similar to the papacy which existed from 538 to 1798. Dice, similar al papado que existió desde el año 538 Remember, hasta That period is 1706. called what? Acuérdense que ese periodo de tiempo se In llama history, ¿qué? what is it called? ¿Cómo se llamó ese periodo? That you know. No record. What the period from 538 to Acuérdense, 1798? el in history, periodo What is it called? del año 538 hasta 1798, ¿cómo se llamó ese periodo? Thank you. Oscurantismo. Muchas gracias. Why is it Correcto. called that? ¿Y por qué lo llamaron Because the oscurantismo? church Porque la iglesia obtained political power obtuvo su poder político and she dominated kings and y ahí dominaba a los reyes y a los reinos. Are you following me? ¿Están And conmigo? all who did not submit to the will of the Pope Y todo aquel que se oponía a la voluntad del Papa, ¿era qué? Era muerto. you read history Si ustedes leen en la historia, that Rome would En donde enter a Roma- country a lo que ingresaba a un país that had the inhabitants was 50 million. en donde, No, los, 50 million. en donde los habitantes eran 50 millones And they would not submit to the authority of the Pope. y no se sometían a la autoridad del Papa, And the Pope would commission a persecution against that nation. el Papa comandaba o mandaba una persecución contra esa nación. And history said Y la historia a dice nation of 50 million, when the persecution was over, only 50,000 people were left. wow, una nación en donde había 50 millones de habitantes, después de oponerse a lo que el Papa dijo, quedaron solo 5 millones. No, 50,000. 50,000. Ok, ya, 50,000. no. You imagine the amount of death? ¿Se dan cuenta de cuánta cantidad de asesinatos? y By the way, muertes? when I read that book, my heart, I could not finish the book. The other. Cuando el It makes me pastor sick. leyó ese libro, no pudo terminarlo, sintió Because that book would even enfermedad, give you the detail of how they carry out the persecution. porque ese libro describía tal cual como estaba descrita la persecución. And the only reason Y la why they única did not razón destroy the 50 por million, la que destruyeron why a they didn't destroy the 50,000. la razón por la que no destruyeron a los 50,000, After such a persecution, the 50,000 surrenders. All right, we will do whatever you want. después de toda esa matanza, los 50,000 dijeron, ok, nos rendimos. Wow. If you read about what happened in Yugoslavia Si usted lee de lo que pasó años atrás en Yugoslavia, in the 40s, hablamos de los años 40, what happened in the 40s? ¿qué sucedió en ese año? ¿Quién se acuerda? World ¿Quién War sabe? La Primera Guerra Mundial. Watch this. In Yugoslavia, En Yugoslavia, the priest would put on military garments. el sacerdote Of the Church of Rome. se puso vestimentas militares And they would walk into the homes of the Protestants y entraba a los hogares de los protestantes and would slaughter them without y mercy. los asesinaba sin misericordia. Huh? Sí, sí, el sacerdote. Not only just that, there was a family. No solamente eso, había una familia, Because at the time, the priest would starve people to death. porque en ese tiempo el Papa les estaba Los haciendo, sacerdotes. los sacerdotes le estaban haciendo morir de hambre. And there's this family. Y había una familia They took the husband and killed him. que tomaron al esposo y lo mataron. And they had the wife and children in a place, in a very crucial area. Y tenían La esposa. cautivos a la esposa y a los hijos en una diferente área. And then they cut up the body of the husband and prepare it as food. Y como estaban muriendo de hambre, como asesinaron al esposo, cortaron su cuerpo y lo empezaron a cocinar como alimento. And brought it to the wife and children. Y le dieron de comer a la esposa y a los Obviously, they have hijos. been hungry for days.
Obviamente la familia estaba hambrienta durante días, and they ate it. And pero lo comieron. then the priest took out the head of the husband and said, "You have just had Y luego el sacerdote, como cruel, tomó la cabeza del esposo y le dijo, ustedes se comieron a su padre. Are you following what's happening? ¿Se dan cuenta lo que estaba This sucediendo? church called the Esta Catholic Church iglesia es llamada Iglesia Católica was invented in the pit of hell by the devil himself. y fue inventada desde los pozos del infierno By the devil himself. por el mismo diablo. And God is going to destroy the Y papal church. Dios va a destruir a esa iglesia papal. But watch this. Pero miren, But the daughters las hijas are going to be worse than the mother. van a ser peores que la madre. Listen, the Dark Ages, En el oscurantismo it was terrible. era But terrible, we are told by inspiration, pero by se spirit nos of ha dicho prophecy, por el espíritu de profecía that the time of the daughter will be a very short period of persecution. que el tiempo en el que las hijas gobiernen será un tiempo muy corto de persecución. However, she says Sin embargo, that the persecution of the daughter will be greater than that of the mother. que el espíritu de las hijas And the será, persecution. bajo esta persecución será incluso mayor que lo que hizo la And madre. that's why God will have to cut it very short. Y es por eso que Dios lo acortará a muy poco tiempo. Think about this now. Solo piensen en esto. There's going to be a union of mother and daughter. Va a haber unión entre madre e hijas. You imagine the persecution then? ¿Se imaginan entonces cómo va a ser la persecución? The mother being experienced in persecution La madre ya tuvo experiencia en persecución and how to inflict pain without sabe. taking the life. y sabe cómo influir o cómo infligir dolor sin que le mate. You imagine that combination? ¿Se imaginan esa combinación de sufrimiento? Pero ahora es todo. Mundial. Por eso yo digo que Dios nos recordará, porque si no, no quedaría el remanente vivo. So God has to cut it short. You have to cut it short. Dios lo va a recortar muy poquito. En ese tiempo era solo con la madre, ahorita son todas las hijas. En ese, todos los Mezclado. hijos. Madre Con e madre. hijas. And in the past, it was the mother. Acuérdense que en el pasado estuvimos diciendo que fue solo la madre. ¿Ya? ¿Sí? But this Ajá. time, Pero en estos momentos not only just that, watch this now, something else. dice algo más. With also pagan religions. También las religiones paganas. Notice that all the pagan Noten que religions todas las religiones are paganas also included in this ecumenism. estarán incluidas en todo este For ecumenismo. example, here in Ecuador, Por ejemplo, aquí en este país, en Ecuador, the indigenous community las comunidades indígenas are a big pusher of ecumenism. estarán en ese empuje, Movimiento. en ese movimiento de ecumenismo. By the way, why? ¿Por qué? Because when the Pope introduced ecumenism to the indigenous community, Porque cuando el Papa introduzca o les presente este ecumenismo a los you know what las they comunidades introduced to them? indígenas, ¿saben qué les van a decir? No, you know what they did introduce to them? ¿Saben qué es lo que les presentaron? The preservation of the climate, of the earth, and the moon and the sun. La preservación de su clima, de su ambiente, And del remember, sol, de su luna. indigenous people worship what? Y acuérdense que Nature. las comunidades indígenas cuidan y They adoran worship ¿qué? the nature. A la naturaleza. Exacto. Exactly. Sí. So you are seeing right now that the Entonces, whole world is Usted right está viendo for the que image of todo el mundo se está alistando ¿para qué? Para formar la imagen de la bestia. But, come Pero no necesitan escuchar en la Biblia que, o sea, los poderes, los padres, los hijos, los padres, los caballeros, como aquel. Una carne sana ahí. wow. Watch this now. Miren, However, we are told sin embargo, se nos ha dicho that America, the Protestants of que America, Estados Unidos, que los protestantes que estén en Estados are the ones Unidos who will stretch their hands across the Gulf. serán aquellos que estrechen sus manos cruzando el Golfo. Remember, ¿Sí? there was a Acuérdense gulf made between the papacy and the Protestant churches Yeah, in the time of the Reformation. Remember that? que hubo un golfo que separaba which separated what? The Protestant churches A from las the iglesias Catholic, protestantes de las iglesias católicas. and they are trying to bridge that gulf. Y estaban intentando romper, bridge. To bridge. When you bridge something, you unite. Ok, entonces intentaban vincularse, ¿sí? Asociarse, We're unificarse. told
Y se nos that the dice Protestants of America will reach their hands across to the que los papacy, protestantes de Estados Unidos cruzarán ese golfo, su mano para ese tomar el mano papado. para tomar al papado. Watch this now. So here we see Entonces aquí estamos viendo, hermanos, that we are in the que time nosotros estamos when en el this tiempo ecumenism en or this donde union of este churches, ecumenismo, esta are unión occurring. de iglesias están ocurriendo. when they obtain this, Y cuando obtengan the image of the beast su follows. poder, se forma la imagen de la bestia. Are you following? ¿Están conmigo? And the Adventist church leadership, Y los líderes de la iglesia adventista, under the title of religious liberty, are having ecumenism. bajo el título Libertad Religiosa, están teniendo este ecumenismo. So they are calling ecumenism, our leaders, liberty. Entonces, nuestros líderes están llamando a este ecumenismo libertad de conciencia. Fall. You see the danger? Y eso es falso. Están viendo el peligro. Because watch this. Porque miren, They are having dialogue. ellos están teniendo diálogos We're not called to dialogue. y with Rome nosotros no fuimos llamados a dialogar con Roma or the apostate churches. o con las iglesias What apóstoles. are we called to do? Nosotros fuimos llamados a hacer Revelation qué? 14 says to preach, Apocalipsis 14 dice a predicar, not dialogue. no a So we dialogar, can know each other better. No, that's not our mission. no para conversar y a ver si es que podemos llegar a ser mejores. No, esa no es nuestra misión. For us to understand your doctrine and why you believe. No, O that's not para, our mission. o para estar dialogando en cómo entiendes tú la doctrina y cómo lo entiendo yo. No, No, para it's eso. to teach them the message Es para enseñarles el and to mensaje tell them your church is Babylon. y Come out. decirles, salgan de su iglesia que es Babilonia. And if you're a Catholic, leave the papacy, else you will go to hellfire with the Pope. Y si hay algún católico decide salir de allí porque esa iglesia va a ir a las llamas del infierno. And if you Junto stay con there, el you're going to Papa. lose your soul. Y si usted se queda allí va a perder su alma. That's a straight message. Es un mensaje muy directo. And hombres deben no pueden predicar ese Y mensaje. hombres débiles no pueden decir esos mensajes. Are you following me? ¿Me entienden? We have to give it. Tenemos que It darlo. is not popular, Yo sé que no es un mensaje popular, but God didn't call us to be popular. pero Dios no nos llamó a ser populares. It's to give the message so we can Dios save nos llamó souls. a dar mensajes para poder salvar almas. Amen. Amén. Exactly. Watch it, brother. I have told Catholics that your church is the beast Yo of les my he family. dicho The a Antichrist. católicos que su iglesia es el anticristo. And you know that they never get upset? What? They never get upset Y ellos no se molestan because I show them from the Bible. porque les muestro de la Biblia. You know who get upset when you present that message? ¿Saben quiénes se molestan cuando les presentan este mensaje? Adventists. The Adventistas. people who God has given the message to. Esa gente tiene problema con el mensaje. Have mercy. Watch it. Stay from it. Amén. Notice Revelation chapter 13. Noten lo que dice We're going to Apocalipsis 13. analyze some of the verses here. Vamos a analizar los versículos. So we are finding out that the image of the beast signifies a religious body that is united to the state. Union of church and state is the image of the beast. Descubrimos que la unión de iglesia y Estado forman la imagen de la bestia. Amen? ¿Sí? Not before that. No antes. Union of churches is not the La image of the unión beast. de iglesias no es la imagen de la bestia. It is the process leading to. Eso es el proceso hacia la formación. Amen? So notice Revelation the 13th chapter now. Entonces, noten lo que dice Apocalipsis 13. We're going to see now that the beast Vamos was a a union ver of church and que state. la The image bestia have to be the same. es la unión de iglesia y Estado, y así como la imagen tiene que ser igual. So Revelation the 13th chapter. Así que estamos en Apocalipsis The Bible 13, says in the beginning of verse 1 and 2, the Bible says, versículo 1 y 2, la Biblia dice, I stood upon the sun of the sea y me paré sobre la arena del mar and saw a beast. y vi a una bestia. Now question, beast signalize what type of power? Bestia simboliza qué tipo de poder? Political power. Político. Watch this now. Miren, A beast rise up out of the sea, entonces una bestia se levantaba del mar having 7 heads, que tenía 7 cabezas, 10 horns, 10 cuernos, and upon his heads y sobre sus the cuernos name of blasphemy. y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemia. So notice something here. Entonces noten algo aquí. In this beast, En esta we see two bestia powers, estamos viendo dos poderes. political Poder político and it says blasphemy. y también dice blasfemia. Blasphemy symbolizes a Esta- religious asunto, Esta palabra blasfemia refleja asuntos religiosos, not political. no políticos. But this one beast possesses Entonces, both things. Esta bestia única posee esas dos cosas. So what we are seeing then, Lo que the estamos viendo religious entonces, part became united to the political power.
es Union que of church and state. la parte religiosa se está unificando con el poder político. Watch what Unión verse de 2 says iglesia now. y Estado. Verse 2 says, Versículo 2 nos dice, and the beast which I saw was like unto a leopard. y la bestia que vi era semejante a un In leopardo. other words, this beast was like the Grecian. En otras palabras, esta bestia era como los griegos. Los You remember ¿Se the Grecian acuerdan? power? El poder griego That was the third world kingdom. You remember that? era el reino mundial, el tercer reino So mundial. watch this. The beast Entonces, miren, adopted the very principles of those previous nations. la bestia World powers. adaptará los principios de los que tuvieron los poderes Question, anteriores. what was one of the principal characteristics of the Grecian kingdom? ¿Cuál era la principal característica del poder griego? Education. La educación. Falso. ¿Sí? And notice that this beast Y noten have que ahora esta more bestia leopard tiene más de leopardo than the lion, que el león, than the bear, más que el oso and than the fourth beast. y más que la cuarta bestia. Why? Entonces es sabio. When I studied why he have more leopard ¿Por than all qué? the other characteristics of the ¿Por qué tiene más de leopardo que las otras Did you know características that de the las otras bestias? Grecians conquered the world not only by military force but also by their educational system? ¿Sabían ustedes que el poder griego no conquistó el mundo no solo por las fuerzas militares, sino por su tipo de educación? Do you know that? ¿Sabían eso ustedes? And Paul says Y Pablo dice that by education que a través de la educación the world forget God because just El- like the Grecians, el mundo se olvidó de Dios así como se olvidaron los griegos. he said that the Greeks Dice que los were griegos carried away with education, false education. iban avanzando con falsa educación. And that's how Y es they así Hellenized or changed the world. como cambiaron al mundo o como elegantizaron al Thank mundo with your system of by the con way, su sistema educativo. it is the same system today De hecho, es el mismo sistema hasta that el día all de hoy universities en donde todas las are universidades using today están utilizando hasta el día de hoy in order to create educated slaves to the papacy. para que puedan educar o para que puedan formar esclavos educados para el papado. Because the system of giving degrees Porque este sistema de entregar títulos o grados that is recognized que entre comillas es reconocido was created by a pope fue creado por un papa to bring the whole world to the foot of his feet. para traer a todo el mundo a sus pies. You know why? ¿Saben por qué? The system of education now Este sistema de educación que tenemos ahora don't allow you to think critically, no le permite a usted o no le deja a usted pensar críticamente, have opposing ideas. teniendo ideas opuestas. It is a system called emulation. You're just a reflector of other men's thoughts. Es un ejemplo de emulación, es decir, usted tiene que copiar, imitar, gracias a And pensamientos Paul- humanos. And Paul in Corinthians Y Pablo en el libro de Corintios, said those who are Dice. emulators of other men will go to hellfire. aquellos que son imitadores de otros hombres irán directo al infierno. Are you following? The only man we must emulate is who? El único hombre al que debemos imitar es a quién? A Jesucristo. Y este sistema también hace que uno adore, entre comillas, a uno mismo. Que uno Exactamente. mismo puede hacer todo lo Self-exaltation. Sí, exaltación propia. Y que tú, exactamente, y que tú es mejor que ellos que no tienen ese título. So tú andando, como viene el doctor. Con Tú soberbia. mira, hay tiempo cuando yo iba muchas veces yo necesito ir a lugares donde se notaría, ¿no? Ajá. Cuando entra el doctor Byron. Hola, buenos días, no. No, ajá. Correcto. Así. Arrogantes. Y una vez yo se fue a un notaría, ¿no? Yo necesito firmar algo. Oh, ustedes saben, acá en el país, con su cédula, si tú no... Ok, yo quiero dar un ejemplo. Como yo no daba mi título a ellos colocan inicial. Ahí en el documento, ahí coloca ese. Él apenas comienza a aprender. So, cuando ya entra ese doctor mirando a mi Wilma, mira, oh, tú es inicial.
Yo digo, sí, ya, yo soy inicial, usted es doctor, porfa, firme el cosa. ¿Qué pasa? Porque para mí yo necesito apostillar y todo, que no tengo plata para gastar en esas cosas. Dice, no, solo hay nada más, toma su plata, filma nomás, ya, chao, gracias, yo soy inicial, chao. No, man. But men are caught up, and so they think that if you don't have the, by the way, did you know Pero that in los your hombres- last 2 years in university, they start to teach you that you are better than those who don't have your title. En los últimos años de universidad, ustedes se han dado cuenta que ellos están enseñándoles a que si usted no tiene el título, usted es mejor que el resto y el resto es menor que ustedes que tienen título. Yeah. And so go back to what she said. That's not from Christ. Eso es lo que están enseñando ahora. Y eso, como dijo nuestra hermana, no What did viene Christ de say? Cristo. ¿Qué es He lo que said, Cristo dijo? Ye are brethren. Ustedes son hermanos. So we don't exalt ourselves one over Entonces, the other. no tenemos que No, friend, you exaltarnos have to be humble. unos sobre otros. Tenemos que ser humildes. Watch Sí, it. al mismo nivel. So watch it now. So notice verse 2. Verse 2 says, Entonces, vamos al and the versículo beast 2 which de I saw was like Apocalipsis 3. unto a leopard, Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, and his feet were as the feet of a bear, y sus pies como de oso, and his mouth of what? y su boca como boca de qué? De león. Notice now, and the dragon Dice, y el dragón gave him his what? le dio, ¿qué dice? And Su his poder. seat. And what else? Y su trono, ¿y qué más? Y su So grande the autoridad. papal church Entonces la iglesia papal, called the beast llamada bestia, obtained her political power from obtuvo su poder pagan político Rome, de la Roma which pagana, is called the la dragon. cual es llamada el dragón. That was a union of what? Acuérdense, Church entonces and fue una unión state. entre iglesia y Estado. All right. Notice what verse 5 says now. Noten lo que ahora dice After el they obtained versículo this power, 5. what did they do with it? Después de obtener ese poder, vamos a ver lo que hicieron. Verse 5 says, Versículo 5. read from your brother. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses Wow. Or 1260 days o 1260 días. or years. O acuérdense So que notice es what it años. says, that when Noten lo power que dice, was given to the que cuando papacy, el poder what le it fue did, dado al papado, ¿qué es lo que hizo? it says it Dice blasphemed. que empezó a blasfemar. Who? ¿A quién? ¿O contra Lord quién? was given unto him to speak blasphemies, and power was given unto him to continue how long? For Dice, 1260 incluso years. se le dieron poderes para que continúe ¿por cuánto tiempo? Por 42 meses And o during this 1260 period, años. Y durante este periodo, this church blasphemed God. esta iglesia blasfemó en contra de Dios. And it said, what notice verse 7 now? Y noten lo que dice el versículo 7. And it was given unto him to make war with who else? Y dice, y le fue dado hacer guerra contra ¿quiénes? The saints, Contra los and to santos overcome them. y vencerlos. And power was given him over all kindreds, tongues, and what else? Y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y ¿qué más? Y nación. Notice power was given. Noten que le dice, y le fue dado poder. So it obtained Entonces political quiere power. decir que obtuvo Because poder it says político. power was Porque ahí given dice over all nations. que el poder Who fue rule dado over por nations? sobre toda la nación. ¿Y Who quién rule over gobierna nations? sobre toda la nación? Presidents, Los presidentes, governors. Are you following? los gobiernos. So you are seeing here Entonces political está power viendo aquí usted que hay poder político in this one power. ¿sí? En esta bestia de un solo poder. But there was a combination. Pero está viendo una It was carrying combinación. out political action Está as well as llevando- religious action. Está llevando acciones políticas junto con Because it acciones speaks religiosas. blasphemy. Porque dice que está hablando blasfemia. Notice verse 6 says, Noten el versículo and he 6. opened his mouth in blasphemy against God. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. To blaspheme his name, Para blasfemar su nombre. what else? ¿Y qué más dice? His tabernacle, Su and who tabernáculo. else? ¿Y qué más? And them that dwell with. Y a los que moran con él. In other words, it blasphemed against God. How? De hecho, estaba blasfemando contra Dios. ¿De qué It says manera? blaspheme Aquí dice against God que blasfemia en to contra de blaspheme Dios. his name. También para blasfemar su nombre. Remember, blasphemy signifies what? Acuérdense que blasfemia significa ¿qué? A man claiming the divine titles of God. Que dice tener los títulos de Dios. God pardon, the man say, I can pardon. Dios dice, yo te perdono. Este hombre dice, yo puedo perdonar. Are you following? And all the divine names of Y Jesus. todos los nombres divinos de Jesus Jesús. is called the great shepherd. Jesús es llamado el buen pastor.
The Pope called himself the Great Shepherd. El Papa mismo se llama a él el buen pastor. The Bible called Jesus the Almighty. La Biblia lo llama Jesús el Todopoderoso. The Pope called himself, El Papa se llama Soy el Todopoderoso. blasphemy. Está blasfemando contra Dios. Thank you. Todos ellos, porque ellos es humano. Yo nunca miro a Dios enfermo. Ahora el Papa, ellos casi ahora, ellos dicen, they are even rehearsing for his funeral. You know that? Incluso sabían que ya estaba haciendo los preparativos para su funeral. Right now. Sí, ahora mismo. Yeah. The Vatican military, Sí. they're doing all their march preparing for this. La milicia del Vaticano estaba ya haciendo toda God- esa marcha para su God funeral. dying of a disease. Un Dios, entre comillas, muriendo por una enfermedad. Christ didn't die from disease. Cristo no murió por By the way, enfermedad. Christ was never sick. Did you know De that? hecho, Cristo nunca se enfermó. ¿Sabían And eso did you ustedes? know that in the symbolic sanctuary service, ¿Sabían ustedes que dentro del servicio simbólico, in the sanctuary, en el santuario, what type of animal were offered? qué tipo de animal fue ofrecido? The Bible said it was an animal healthy. It was never to be sick. La Biblia describe que era un animal perfecto, And the Bible saludable. said if you had this infirmity or this infirmity, it was never to be sacrificed. Y dice que si el animal tenía esta enfermedad o alguna otra enfermedad, nunca podría ser Because it sacrificado. was a type ¿Por of qué? Christ. Porque tenía que ser exacto, como dice Orlandito, tenía que ser el tipo de representante perfecto. So Christ was never sick. Did you know Entonces that? Cristo nunca se You see, enfermó, Christ is God. porque Cristo es Dios. Yo nunca mira a Dios gordito Usted nunca deberá a Dios cortito por una enfermedad. u obeso. Ahora el Papa es enferma por ser enfermedad. ¿Cómo puede ser mi Dios? No, ese no es mi Dios. Mi Dios no tiene enfermedad. Amén. Come on. Correcto. Así es, porque come demasiado. No, friends, watch this. No, poor man, poor man. Pobre hombre. I wish to God that he would repent of his sin Yo A desearía que este hombre se arrepienta de todos sus before he pecados dies. antes de que muriese y que se But- arrepienta por sus But blasfemias. no pope will repent. Pero tristemente ningún papa se va a arrepentir. All popes will be in hellfire Todos los papas estarán en el infierno when the time comes. All. cuando llegue el tiempo del fin. Todos. That's why Revelation chapter 20 Es por eso que Apocalipsis en el capítulo 20 says God Dice- and may God que Gog y Magog will be resurrected. Watch this. serán resucitados. Watch this now. May God Magog, and may God and may God. okay. God symbolize Antichrist in the Greek. Gog y Magog. Y en la Biblia, Gog del hebreo representa al En el anticristo. griego. Sí, en el griego. Antichristo. May God represent the multitude that follow the Antichrist. Y Magog representa la multitud que le sigue al anticristo. And Revelation said after the 1,000 years Y expired, Apocalipsis dice que después de 1000 años de esta lluvia de fuego, no, después del milenio, después de 1000 años, the wicked, God and may God will be resurrected los impíos, Gog y Magog, serán resucitados and be gathered by the devil himself. y serán reunidos por el mismo diablo. Watch this, friends. Revelation said, verse 11. Versículo 7, hermanos, de Apocalipsis 13. No, verse 11. 11. Perdón, I versículo beheld 11. another beast coming up out of the earth, Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra and he had 2 horns like a lamb, y tenía 2 cuernos and semejantes he a un spake like cordero. who? Pero hablaba como quién. Now, who is this beast power represent? Ahora, ¿de quién representa este poder? We studied that before. Estudiamos ya America. antes. Thank you. ¿Cuál? Estados Unidos. Notice now. Noten ahora. Notice what verse 12 and Miren lo que 15 dice says. el versículo 12 y luego saltamos al 15. And he, the lamb-like horned beast, Y dice, y este, hablando del poder de la bestia semejante al cordero, exercised all the power of what beast? dice, ejerce todo el poder de cuál bestia. The first beast De before la him. primera bestia antes de And ella. caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was what? Y hace a la tierra y a los moradores de ella que adorasen a la primera bestia, cuya herida de muerte ya fue, ¿qué? Sanada. Now watch this. America, Entonces, in Estados these last days, Unidos, what power? The superpower of the world. en estos últimos días, ¿qué poder es? Es un poder mundial.
Exactly. It's a superpower. Sí, es un And superpoder. prophecy says Y la profecía that dice America will que exercise Estados Unidos all the power of the ejercerá first beast todo el poder de la primera bestia, after the image is established. That's what it says. después de que se establezca la imagen de la bestia. Wow. Eso es What lo que you know. dice aquí. Verse 15. Versículo 15. And he had power, America, to give life unto the image of the beast. Y dice, y le fue dado a la bestia, es decir, a Estados Unidos, que diese vida a la imagen In de la other words, bestia. it has En otras power palabras, ya tiene el poder to unite church and state para unificar las iglesias con and el give Estado the Protestant churches power to persecute. y así darle el poder a las iglesias protestantes para perseguirlo. Notice what it says. Noten lo That que the dice. image of the beast should both speak and cause or force as many as would not worship the image of the beast should be killed. Dice, miren lo que dice, para que la imagen de la bestia haga dos cosas, hable e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Wow. Change for me. Quickly. No hay más. Ay, no estoy más cerca. No, el tema no termina. Todavía tengo más información. Ya olvidaré con la Quería contarnos que El tiempo casi termina acá. en Daniel 7 habla de 4 bestias, ¿no? Y esta es la cuarta que se va a levantar con más poder. ¿Quién? La que habla aquí en Apocalipsis 3. O sea, en Daniel habla de 4 bestias, en Daniel 7. Ajá. Y esta es la que tiene más poder, la última, la cuarta bestia. No, let me. Sí, thank you. Aquí. Sí, porque recuerda, tenemos 4 naciones mundiales antes el cuerno pequeño. Babilonia, Medo-Persia, griego Grecia, y Roma. Roma. Después dice que un cuerno pequeño sale. Recuerda, el cuerno pequeño y la primera bestia de Apocalipsis 13, versículo 1, es lo mismo. Después el rey dice que el quinta. La quinta. So the fourth beast of Daniel 7 Entonces la cuarta and bestia the de first Daniel 7 beast and the first beast of Revelation are not one and the same. y la However, primera bestia de Apocalipsis no son las mismas. Sin embargo, However, the fourth beast of Daniel 7 La cuarta give bestia de the Daniel first beast 7 of Revelation 13 political power. describe a la bestia de Apocalipsis 13 como un poder político. No. The fourth beast of Daniel 7 La cuarta bestia gives de power Daniel to 7 the first beast le of da el Revelation poder a la 13. primera bestia de Apocalipsis 13. Yeah, that's how it works. Any other question before we finish up here? Estamos 1 o'clock. ¿Y alguna otra pregunta antes de terminar? Porque el tiempo ya mismo se nos va. Any question, any comment? Talk to ¿Algún me. comentario, alguna Anything you did pregunta, not understand? alguna cosa que no hayan entendido? Because what we're going to do in this study, we're going to look Porque lo que vamos a hacer en este estudio es saber the process ¿Cómo? that led to the existence of the Catholic Church, cómo fue este proceso que guía a la formación de la Iglesia the Católica. Catholic, not the beast yet, No como but bestia as a todavía, church. How did they sino come into existence? como iglesia. What process took place that gave birth to the Catholic Church? ¿Qué proceso fue el que se siguió para dar a luz, como quien dice, la Iglesia Católica? And watch this. The same process Y quiero que ustedes se fijen claramente que el mismo proceso is what's going to create the church es lo que va a producir a las iglesias que lleguen a ese estado in order to become the image. de unificarse para que lleguen a ser la imagen de la bestia. Estados Unidos comienza a ser bestia cuando se une con el poder. No. It is already a beast. Ahí When ya America sería una came up, bestia. it came up as a beast power. Cuando Estados Unidos llegó a A formarse, a existir, ya llegó con un poder de bestia. Because that's why Revelation says, Porque I Apocalipsis saw dice, another beast came up yo from vi the earth. otra bestia que salía de la tierra. It didn't say he saw something that came from the earth and then it became beast. No. Another beast came from the earth. No dice que vio algo que después de un tiempo se iba a formar como bestia. No. Dijo que ya vio una bestia Exacto. surgir del mar. Sí. But the difference is that this power had 2 horns separated. Pero dice que esta bestia tiene 2 cuernos que están separados. Separation of power. Entonces muestra separación de Because it poderes. said that it had horns Porque like allí a dice lamb. que tenía Cuernos. cuernos, pero era semejante a un cordero. In other words, this government, En the otras principles palabras, este gobierno, los principios de este gobierno would be like that of Christ.
sería como Cristo, because Christ gave liberty. porque Cristo dio So libertad. this nation will be a Entonces, freedom-loving nation, esta nación debería ser una nación que ame la libertad both political and religious. en ambas partes, político y religioso. Yeah. For example, Por ejemplo, you and I, if you're a citizen of the United States, si tú y yo fuéramos ciudadanos de Estados Unidos, you have political freedom. tienes libertad política. When the time comes for voting, Por ejemplo, cuando llega el tiempo de votar o de is that a sufragar, political issue? ¿es un tema político eso? Yes. Sí. What is? If you don't want to vote, Pero mira, si tú no quieres votar, there's no multa que aplicar. no hay una multa o no hay una You sanción. don't have to go to any place. Tú no tienes que ir a algún lugar You a don't want to go, you sufragar. just don't go. Si no quieres ir, no vas. That's political Eso freedom. es una libertad política. For example, in my country, Por ejemplo, en Jamaica, en el país del pastor, if you want to vote, if you don't want to vote, there's no si consequence. quieres o no quieres votar, no hay That's consecuencias. why I never voted. Es por eso que el pastor nunca ha votado And I have no antes. plan to vote for any Y political tampoco leader. no tiene planeado votar por But in ningún, my country, porque en su país it is complete liberty. hay una libertad completa, Not an apparent liberty like you guys have here. no como una aparente libertad como nosotros como Ecuador Because it's tenemos, not really a true. porque realmente no es una república como dice ser. Digamos que en Latinoamérica, nosotros en Latinoamérica, pero en Sudamérica, ¿por qué es obligatorio? Eso dice que no es así. Sí. Por eso decimos que aquí no es. Ya. Porque aquí No es la supuestamente genuine dice republic. República del Ecuador, pero no es verdadero, no. Te No, obligan a votar. Sí, él sabe, Por eso, él sí. está de acuerdo contigo, sí. Ajá. Pues él explicando algo, y otra vez explica. Sí. Yo le decía que aquí no es como Estados Unidos, que si aquí usted dice yo no quiero votar, aquí sí le multan, porque le obligan a votar. Entonces no es verdaderamente una república. Ya, exacto. Sí. So, No, bueno. Exacto, aparentemente hay una democracia, pero Sí. no lo hay. so what is now? That's why, when we present the message, Ahora, es por eso que cuando the three nosotros angels, presentamos un mensaje de we're los tres counsel, ángeles, estamos aconsejando that when you present it to people like atheists, que cuando presentamos este mensaje a gente que es atea, it is best to present it not from a religious point, but from a political point. Let me explain. es mejor presentarle no de un punto religioso, sino de un punto político. Ellen White says, ¿Por qué? approach Déjeme people. decirles por qué. Elena de White dice que As cuando we nos approach acercamos people, a una gente, We must explain to them that there is a movement in secret, debemos explicarle a estas personas que hay un movimiento en secreto which they are not revealing this to the people, que no se le ha revelado al resto de la gente, to restrict your political liberty. el cual restringe su That's the plan. libertad política. Ese es el plan. And if you can show them Y si usted puede, puede evidence demostrar esta evidencia of all the movements that de are todos transpiring estos movimientos que están sucediendo en and how secreto, religious leaders y cómo los líderes in religiosos secret are behind this movement en secreto están creando este movimiento in order to obtain political and para que religious puedan authority obtener over the citizens. poder y autoridad política en las naciones. The prophet says, La profeta many dice of these people que muchos de estos ateos will rise up and join your cause se levantarán y se unificarán en su causa to maintain political Para as well as man- religious liberty for all. para mantener esa libertad política y religiosa For all. para todos, Even if they don't believe in God. incluso si ellos no creen en Dios. But they realize that their liberty Pero will be se taken. están dando cuenta de que su libertad se les va a ser quitada. And people love liberty. Y ustedes saben que la gente ama ser You libre. remember, ¿Se acuerdan de esa situación en la cual nos enclaustraron? a lot of people wanted to Mucha be free. gente quería ser libre. That's why you saw that after Es after por they eso gave que ustedes liberty, saben que quote unquote, después de esta situación, now people are on the road like crazy. mucha gente después de esto ya salió a la calle Full. como loca. Tú andas a un lado y como no tiene dónde camino. La gente es como loca. Todo estuvo muy ya abarrotado You de gente. remember, Gracias. they said 2 weeks. Acuérdense que ellos dijeron 2 semanas. What happened? How long? ¿Y cuánto tiempo pasó?
Años. Años, amigo. Años. Don, Sí. ¿a qué mundo tú estás? No, era fuerte. No, sí. En algunos países más fuerte que algunos. Sí. But people, you could see Pero that usted people, podía ver a la they gente love freedom. People are everywhere. que ama esa libertad, que había ese anhelo de tener libertad otra vez en todo el mundo. Yeah. So we have to present it from a political point. Entonces, By the way, I'm debemos going to share this. presentarlo de un ámbito político. I met some Y déjenme decirles some algo. Americans. El pastor conoció a muchos No, sudamericanos. no. I met some Americans Conoció, perdón, a personas estadounidenses. that I met in the Cayman Islands. Que los conoció en las Islas Caimán. They were tourists just enjoying the place. Eran turistas que estaban disfrutando del lugar. And there's a place called Wreck of the Ten Sails. Y había en un the Cayman lugar, Islands. y había un lugar llamado Wreck of the Ten Sails. There's a wreckage there, so they call it Wreck of the Ten Sails. como el grabado de los 10 sellos. Yeah. It's como, porque bastante ship Ujú. wrecked right there. So it was like a view. Ok, ya, es como un puerto, ya entendí, el puerto de los 10 sellos. Es como un puerto donde van muchos yates a parquear sus yates allí. No. Como un punto de vista. Un punto de vista. Sí, un mirador. But there are some ship that got stranded there Ujú, or sí. wrecked Pero hay muchos barcos que estaban ya ahí abajo el agua. hundidos. Yeah. So these tourists come to just look at the views. Beautiful. Just looking out on the Yeah, sea, just okay. like that. Beautiful. Entonces es como un mirador de la cual tú puedes So- ver so- abajo los buques hundidos que hace mucho tiempo So one estaban. day I wasn't working that day, so I went there just to because it wasn't too far from where I was living. Un día el pastor fue a ese punto porque vivía muy cercano de ese lugar. And I was just enjoying the fresh air, the Y breeze from the solamente sea. estaba disfrutando la frescura del viento y todo el ambiente de ese lugar. And there were about 5 young men, Y white en guys ese from the punto state. estaban 5 jóvenes de Estados Unidos Yeah. And they were white men. y eran hombres blancos. So they were just there looking at the scene. Entonces estaba viendo ahí la escena, But yo tengo ese fuego adentro de mi cuerpo. Yo quiero compartir mensaje con ellos. pero el pastor tenía ese anhelo de compartir el mensaje con ellos. So I couldn't keep still. I went over to them. Entonces no me pude quedar quieto, dice el pastor, así que I fue said, hacia good ellos. morning, man. How are you Y guys? les dije, buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? How are you enjoying the scene? ¿Cómo cómo disfrutan de este panorama? And we started to talk. Y empezamos a conversar. And while we're talking, I said, Lord, how can I Y mientras change the hablábamos, subject now? yo le decía, Señor, ¿cómo puedo cambiar el tema ahora? So I said to them, Entonces yo les dije a ellos, how at that time it was an election going on at the time. I think it was Obama. Was it Obama? I think that was in his first term. Yeah, it was in his first term. en ese tiempo había elecciones en Estados Unidos y yo me acuerdo que haber sido la primera elección del presidente Obama. So I asked them how they consider Entonces election. yo les whatever. pregunté, ¿cómo consideran ustedes esta situación de elecciones ahora? So they started to talk to me. Entonces empezaron a hablar conmigo. I said, yeah, this is my moment. Y luego dije, ok, este es mi momento. I said, listen, I want to tell you something. Y les dije, Do you know that escúchame, quiero America decirles algo. Déjenme decirles que Estados Unidos It's the greatest and most glorious nation on the planet. es la nación más grande y la nación más gloriosa I said, listen, del I'm from planeta. Jamaica, Y les dije, yo soy de Jamaica, but I am more loyal to America than Jamaica. I'm going to tell you why. pero soy más leal a Estados Unidos que a Jamaica y les voy a decir por qué. Do you know how your country came into existence? Y le dije, ¿sabían ustedes cómo llegó a existir su país? And I started to walk through history. Y empecé a caminar en mares de American historia, history. historia americana. And their eyes were just bulging. Y los ojos de ellos empezaron a sobresalir, así que, And then I said, did you know y de ahí yo les dije, ¿sabían that your ustedes history, que según la historia, your history has según been su recorded historia, in the Bible before it became history? ha sido registrada, la historia de su país ha sido registrada en la Biblia antes de que llegue a la existencia? They said, no. Y me dijeron, said, yeah. ¿cómo? No. Let me Y explain. dije, sí, And I said, déjame Revelation explicar. 13. Y dije, como está en Verse 11 Apocalipsis said, 13, versículo 11, I dice, saw another beast like a lamb yo vi came up from otra the earth. bestia como un cordero subiendo de la tierra. And then I started to walk through identifying marks. Y empecé a caminar en ese mar de identificar punto tras I had punto. it for 2 hours, Y le estuve allí por 2 horas, giving them studies. dándole estos They estudios. started to ask me more questions. Y Listen, ellos my friend. empezaron a preguntarme más cosas.
I said, listen, man, Y your yo les country dije, escúchenme hombres, will not be free forever. no van a ser libres por siempre, Because prophecy says porque la profecía dice that this country will speak que like a este dragon. país hablará como un dragón. What does it mean to speak like a ¿Y dragon? qué So to explain, significa hablar como un dragón? Y empecé a explicarles. is when you lose your political Y ahí and será religious cuando and every ustedes other pierdan todo beneficio, poder político, poder religioso, todo eso I said, perderán. listen, Y les dije, freedom escúchenme, is free, la libertad es libre, but pero that free liberty esa libertad libre is o not free. gratis no es gratis. It costs somebody their lives for you to have freedom. Cuesta la vida de alguien para que usted obtenga libertad. And to maintain liberty, Y para que mantengan esa it libertad, requires the continual shedding of blood and taking of life to maintain it. requiere derramamiento de sangre y toma de vidas para mantener esa libertad. And you need to become knowledgeable Y ustedes necesitan conocer what is happening in your country right now. qué está sucediendo en su país ahora mismo, That many of the movements en donde muchos de estos movimientos deprive you of freedom. es quitarle a usted su libertad. And you need to educate yourself so you can Usted know necesita and defend the educarse Constitution of the United para States. que conozca y defender la Because Constitución watch de it, Estados Unidos de if América. you lose liberty in Porque America, mira, si ustedes pierden la libertad en Estados the Unidos, whole world lose liberty. todo el mundo pierde la misma Because libertad. America Porque Estados is the Unidos gateway to continual liberty or oppression. es el puente en donde Mundial. continúa, el puente mundial donde continúa la libertad o la I opresión. said, that's what the prophecy said. Y yo le dije, así es como dice I said, nuestra profeta. Would you promise me Y ahí les dije, me prometerían All of ustedes, todos that ustedes, you will go back and investigate the Bible? que van a ir a su país a investigar en la Biblia. Start to read the Bible. Empiecen a leer la Biblia. Christianity is not some crazy thing. La cristiandad no son temas locos. I said, yes, there are muchas iglesias locas, Y dije, sí, hay muchas iglesias but locas, true religion pero la religión verdadera is intelligent es inteligente and it ennobles you, uplifts you. y le eleva a usted, le It don't bring ennoblece. you down. No le va a entorpecer, le It va a makes you even ennoblecer. wiser. Le hace a usted incluso más sabio. Would you promise me Así que chicos, me prometerían to begin to search the Bible empezar a escudriñar so la you Biblia can maintain liberty? para que ustedes puedan mantener esa libertad que tienen. And they said yes. Y estos 4 jóvenes me I said, dijeron can I pray sí. for you guys? Así que les dije, ok, voy a continuar orando por ustedes. No, can I pray for you Y les dije, ¿puedo orar before you con, leave? con They ustedes said, okay. antes de And que I se prayed. vayan? Y me dijeron, está bien. Y, I don't know what happened to them because I didn't see them anymore. y no sé qué sucedería con los chicos porque But I nunca más pray- los vi. That a seed was planted. Pero yo oré para que eso que planeé, esa semilla que planté, Brethren, we have to present this message to people. crezca. And we need to do it Así in an que hermanos, intelligent way. necesitamos hacer que esta obra se mantenga That's why we need to y know hacerlo de manera inteligente what is transpiring, y así poder saber qué es lo que está sucediendo, especially in especialmente America. en Estados Unidos. Remember, that's where your focus is. Acuérdense, allí es donde nuestro enfoque debería estar. Whatever is transpiring Lo there que suceda en ese país affects us here. afecta a todos. That's why I'm not looking at Ukraine Y and es Russia. por eso no me enfoco en la guerra que hubo de Rusia y Ucrania. And I heard people saying a third world war. Y escucho a gente que dirá, va a haber una tercera guerra mundial. And I said to them, there won't be. Y yo les dije, no la va a haber. Why? ¿Por qué? It will happen, but when? Sucederá, pero ¿cuándo? After the sealing. Después del sellamiento. The Bible says La the Biblia angels dice are holding the four Que winds. los ángeles están sosteniendo los 4 What does vientos. the four winds represent? ¿Qué representan The los 4 four vientos? corners of what? Los 4 esquinas de Ellen qué? White says- Del mundo. Ellen White says- White dice, That the angels are holding Que los back a ángeles- worldwide conflict. están Why? sujetando los 4 vientos o los 4 conflictos. Why? ¿Por qué? She says, Porque ella because if dice, there's a universal war, porque va a haber una guerra if there universal. is, Si es que hay una guerra universal, it will affect and prevent the sealing work. afectará y evitará el trabajo del sellamiento. Are you following? So that have to wait. Entonces se tiene que But esperar. when it happens, when the sealing fails, Pero cuando se acabe el trabajo the del prophet says sellamiento, the four winds will la be let profeta loose, dice que los ángeles soltarán los vientos and there will be a universal y allí habrá un conflicto universal wherein
millions en will lose donde their lives. millones perderán sus But the vidas. saints, Pero los the sealed ones, santos, will be protected. aquellos sellados, serán protegidos. Amen. So we Amen. want to be on the right side. Y queremos estar en el lado And apropiado. then we close up. ¿Sí? Vamos a cerrar aquí. Vamos a arrodillarnos para orar, por favor. Vamos a orar. Nuestro mejor amigo y hermano mayor, nuestro manso y humilde Salvador. Acudimos a ti con corazones agradecidos por todo lo que permites en nuestras vidas. Gracias por habernos cuidado durante todo este tiempo. Pero sobre todo, gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, acudimos a ti como nuestro único refugio, nuestro único ayudador. Solo tú puedes prepararnos para lo que está por suceder, la cual nos va a afectar a todos. Gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Padre, que cada corazón que haya escuchado pueda recepcionar y aceptar el mensaje y vivirlo y practicarlo en su vida. Amén. Porque el tiempo es corto. Prepáranos, Señor. Transfórmanos. Danos conversión genuina, verdadera. Y ayúdanos a ser obreros tuyos. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por favor, Señor, ilumínanos. Amén. Y danos tu gracia transformadora, y santifícanos por completo. Al levantarnos de nuestras rodillas, con la seguridad de que nos has oído y has contestado a nuestra oración, no porque lo merezcamos, sino porque así lo has prometido. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.